Estallido en Cuba. ¿Cuál es el origen del descontento que reventó en la isla? Estamos vivos por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre. Hay personas que se les ha multado y se les ha confiscado el teléfono móvil por escribir cosas en Facebook. Un gobierno que rompe principios que dice defender. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. ¡Estas son tu gente! Escuchen los disparos. Un tiro, ¿Qué explica este quiebre inédito en la sociedad cubana? A una periodista se le metieron en la casa a un agente de la seguridad del Estado vestido de civil y le cayó a golpes dentro de su casa. Y de alguna manera revelador que la frase que más se gritó en las calles es libertad. Y los cubanos están presos, de alguna manera sí. Cuba, la isla caribeña de la revolución. Destino turístico favorito de chilenos y europeos. Territorio de la rumba, del mojito, los habanos, las playas de arena blanca y el romántico malecón que lleva a La Habana Vieja como si se tratara de un viaje en el tiempo. Es la imagen que el gobierno cubano busca proyectar y promover para potenciar el turismo, la entrada de divisas, que son hoy la clave para sostener una economía en crisis permanente. ¿Dónde son amigos argentinos? ¿De Chile? Ah, Chile, coño, bienvenido. Aquí hay necesidad, mucho más para allá, para la parte central de Cuba, la parte oriental, está más negra la cosa. ¿No ha visto las famosas colas para el pollo en la ciudad? Sí. Eso desde que se levantan las personas hasta que se acuestan, en la cola el pollo. Y de pronto te puedes encontrar con que no hay transporte, no hay gasolina, no hay petróleo, no hay papel, no hay madera para envases, no hay cristal, no hay cartucho para envasar cosas. Es decir, es un país donde es difícil dar pasos porque falta todo. Pero eso no le pasa al Estado, eso nos pasa a nosotros, a la población. Porque ellos son para ellos son para ellos, nada para el pueblo. ¿Pero quién es ellos? ¿Quién es ellos? ¿Quién es? Gobierno, amigo. Ah. El gobierno, los dueños absolutos de todo aquí. Las masivas protestas en julio del 2021 generaron una fisura en la izquierda cubana. Hoy hay disidencia, una izquierda democrática que expresa públicamente su rechazo al gobierno liderado por Miguel Díaz-Canel. Ten cuidado, no habla bajito que te van a meter preso. O sea, esa es una de las frases lapidarias que marcó sobre todo a mi generación. Que cuando tú opinabas, siempre se hablaba bajito. Siempre decía, voy a hablar bajito, que te puede pasar algo, te pueden meter preso. Y en efecto, tal vez no era que te metieran preso isofacto, pero ya había mucho miedo a marcarse. Patria o muerte. Patria o muerte. Pero ya no vive Fidel y su hermano Raúl poco aparece. Hay descontento y se nota. Ya no es la Cuba de entonces. Las generaciones jóvenes, que no vivieron la épica revolucionaria y conocen solo de crisis, están llamadas al cambio. Pero siempre nos han educado como de política no se habla y no se puede hablar más de Fidel ni la revolución, aunque puedas en el hogar estar en contra de la revolución, ¿no? O sea, no estar de acuerdo con todo, pero se evita hablar de eso. Entonces nos vamos formando en eso, no hablar, pero hay un momento bueno en que decimos, espérate, hay que hablar de política porque la política, no es que yo quiera meterme en política, es que la política se mete en mi vida, ¿no? Bajo el gobierno de Obama hubo un intento de apertura con su vecino del norte, pero con Donald Trump lo que había mejorado empeoró. El cúlmine fue en septiembre del 2017, cuando Estados Unidos canceló las emisiones de visa a los cubanos. En ese momento, todas las personas con dos dedos de frente que tenían un poco de libertad de expresión, otros que no dependíamos de medios oficiales y eso para expresarnos, dijimos, esto es el último cierre de la olla de presión y pasó. Trump acrecentó el bloqueo, limitó las remesas desde Estados Unidos a la isla e impuso restricciones a los depósitos en dólares del gobierno cubano en bancos internacionales. Luego llegó la pandemia y la sociedad estalló. Vivimos más de 60 años en la mentira y engañados, y esto tiene que acabarse. Nos quitamos el ropaje del silencio. Nos quitamos el ropaje del silencio. Cuba es uno de los pocos países del mundo donde se vivió un encierro en pandemia sin comida.
¿Ustedes saben lo que es eso? Sin comida, sin ron, sin cerveza, sin café, sin un chocolate, sin un caramelo para los niños. ¿Saben lo que es eso? Piénsenlo para que vean. Dicen, eso hay que decirlo. ¿De dónde sale el estallido? Ustedes pensaban de verdad que se podía estar 2 años encerrado, comiendo nada en la casa, alegremente conectados con el programa, con la televisión que estaba diciendo que todo estaba bien, cuando tú sabías que en tu barrio se estaban muriendo la gente. Julio Antonio Fernández es socialista, abogado e historiador. Se doctoró en Derecho y ejerció la docencia en la Universidad de La Habana por una década, hasta el 2016, cuando publicó un artículo crítico sobre el gobierno y fue despedido. Hoy no puede ejercer, ya que le cerraron todos los espacios de trabajo. Mi pensamiento es eminentemente de socialismo democrático. El fin del proyecto socialista en Cuba está más en la mala manera en que se ha organizado, en la imposibilidad de perfeccionamiento desde dentro, que en cualquier tipo de enemigo externo. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. Y es que los cubanos llevan la música en la sangre, el ritmo en la piel, y esta canción, que tomó palabras de Fidel Castro y las volvió consigna de protesta contra el actual gobierno, se viralizó rápidamente en la isla. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Patria y vida es la respuesta a un proceso que comenzó en abril del 2018, cuando el actual presidente Miguel Díaz-Canel firmó el decreto 349, que restringe la libertad de expresión y creación en toda Cuba. La norma regula lo que define como la prestación de servicios artísticos, pequeñas iniciativas privadas como galerías de arte independientes o espectáculos musicales en bares, restaurantes y casas particulares que muchas veces son críticos del sistema. Estas tienen que ser aprobadas por el gobierno, que cuenta con inspectores que pueden censurar la obra si ven que atenta contra la política cultural del Estado. En respuesta, artistas independientes realizaron diversas performances de protesta en la vía pública. Yaneli, ¿por qué es esto? Porque aquí la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto. Y si Luis Manuel no pudo hacerlo, yo lo voy a hacer. Esto es mierda y que me lleven también. Y a través de redes sociales viralizaron acciones que vulneraron la nueva norma. Para contrarrestar estas expresiones, así reaccionó la televisión cubana. Vamos a hablar hoy de otro de los farsantes de San Isidro. Y juzgue si este que vamos a ver es el ideal de ser humano que usted quiere tener, por ejemplo, como vecino. Vean ustedes, Luis Manuel Otero Alcántara, hace tiempo que hizo esto. Publicó fotos, entra a un baño, se cubre con la bandera. La bandera no es un baño, no es un cuerpo desnudo. Eso se llama ultraje. Alguien tan acusador no debería extrañarse si termina acusado. Hay personas que se le ha multado y se le ha confiscado un teléfono móvil por escribir cosas en Facebook, por ejemplo. Eso es posible. Y no estoy hablando de cosas inmorales, pornográficas o que atenten contra el normal desarrollo de la familia o de las personas. Estoy hablando de asuntos propiamente de opinión política. Mira, venga, eso es lo que le hacen al cubano. Esto es lo que le hacen al cubano. ¡Libertad! ¡Venga! ¡Libertad! Luis Manuel Otero Alcántara es uno de los fundadores del colectivo San Isidro, que agrupó a creadores en un pacto contra la censura. Romper un poco con el mito construido durante 60 años de que hacer algo independiente, que pacta de uno, separado del Estado, es el diablo, está endemoniado, ¿entiendes? O es contra la revolución, o estás en contra de los logros de la revolución, como salud y medicina. Queremos lograr un proyecto, un único proyecto, donde podemos hablar de cultura, podemos hablar de la realidad contemporánea cubana, sin que eso sea visto como un peligro a la seguridad nacional. En Cuba, la represión del Estado es invisible, profiláctica, como dicen ellos. La explicación está en los inicios del régimen, cuando crearon los comités de defensa de la revolución. Son mínimo 4 personas que su función básicamente es tener un control de cada una de las personas que viven en la comunidad, saber en qué trabajan, cuáles son sus relaciones vecinales, si votan o no votan, cuál es su inclinación política. Y entonces este comité, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido degenerando y convirtiéndose en un aparato de vigilancia, ¿no? Estos comités están en todas partes, en cada barrio, en cada cuadra, al frente de cada casa, y operan en coordinación con la seguridad del Estado, que es la que actúa. Ahora, pero usted tiene alguna situación. Ahora, ¿cómo voy a bajar el teléfono si estoy en mi casa?
Estoy en la puerta de mi casa hablando con mi abogado y con un amigo y de pronto paran 2 carros de policía y me montan abruptamente, me llevan para una estación y ahí me empiezan a amenazar de que parece que tú no aprendiste la lección porque di mi testimonio, parece que tú vas a seguir hablando en redes sociales, tú no aprendiste la lección, todo ese tipo de amenazas. Y paralelamente habían llamado a mi madre para decirle que yo estaba preparando una manifestación para el día 26 de julio. Y entonces evidentemente llamaron por teléfono a la casa por la noche a decirme tú no vayas a salir el día 26 de julio, tienes prohibido, y efectivamente me pusieron vigilancia fuera de mi casa. Leonardo Romero es estudiante de física en la Universidad de La Habana, cursa el 3er año y es socialista. Fue detenido por primera vez en una manifestación por exhibir un cartel que descolocó al régimen. El cartel que yo portaba era que decía socialismo sí, represión no. Lo liberaron y su caso quedó archivado, pero desde ese instante es víctima de hostigamientos. Es delito estar en desacuerdo con una política gubernamental. Estar en contra del gobierno en algunos aspectos te hace menos socialista. Apoyarlo te hace más socialista. Hay que empezar a deconstruir ese discurso y admitir de que tener una opinión política que roce y friccione con la política oficial del gobierno no te convierte en un ciudadano de segunda categoría. Está llegando la fuerza de tropa y choque. Es imposible criticar al gobierno sin ser detectado. El sistema de seguridad se encarga de anular cualquier disidencia, incluso antes de que ésta se manifieste. ¿Quién lo mandó a usted pasar sin pedir permiso? Así fue como detuvieron a Denis Solís, un rapero contestatario miembro del movimiento San Isidro. El policía que ingresó ilegalmente a su casa a provocarlo registró la reacción molesta de Solís y al final lo condenaron a 8 meses de cárcel por desacato a la autoridad. Yo no he matado a nadie, ni he roto una puerta, ni he robado, como suele hacer tu maldito verdugo. Yo no creo en uniforme. Usted es un penco envuelto en uniforme. Yo soy más pengú que tú y que todos los que te mandan a ti. Lo que partió como un grupo de artistas reunidos para exigir su libertad derivó en una protesta nunca vista en La Habana. Las redes sociales rompieron el cerco informativo. Que se sumen desde su casa, desde cualquier punto de Cuba y del mundo, como lo están haciendo, que se sigan sumando las personas, que esto va a cambiar, yo tengo fe que va a cambiar. Aunque estamos en una dictadura, esta casa ahora mismo es el primer territorio libre de Cuba, porque somos libres, estamos libres de mente, libres de todo. El 18 de noviembre del 2020, 5 artistas del movimiento San Isidro inician una huelga de hambre para exigir la libertad de Denis Solís. Ahora mismo el hermano de la Alcántara se declara en huelga de hambre y de sed y de silencio. La única persona que puede hablar conmigo, si quedo vivo o queda un pedazo de mí, se llama Denis Solís. Las redes sociales y la telefonía celular permitieron romper el bloqueo comunicacional que instauró el gobierno cubano. Así la ciudadanía tuvo acceso a un espectro más amplio de información. Surgieron entonces varios medios digitales alternativos a los existentes que en el fondo funcionan como un sistema de propaganda. Pero, ¿cuáles son los problemas que enfrentaron los periodistas independientes acá en la isla? Estamos hablando de que a periodistas les han amenazado en las calles. Hasta hace muy poquito a una periodista se le metieron en la casa a las 8 de la noche un agente de la seguridad del Estado vestido de civil y le cayó a golpes dentro de su casa y la amenazó y le dijo que no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo. Gacy Guía trabajó en medios institucionales y eso la hizo buscar otras alternativas donde ejercer el periodismo. Tener que esperar a que el Partido Comunista aprobara una nota donde se decía que el presidente iba a dar un discurso. O sea, no podías publicar un noticiero hasta que el partido te redactara esa nota. Hay todo un grupo avalancha de propuestas y proyectos con contenido subversivo que todos los días se están analizando. Han aparecido sitios, portales, revistas aparentemente inofensivas de perfil bajo, pero muchas de ellas ancladas firmemente en estereotipos probados de guerra cultural. Ella integra hoy el consejo editorial de un medio independiente de corte ambientalista. Este es un barrio insalubre e ilegal en todos los aspectos y quienes los habitan son también ilegales. Fueron los primeros en lograr financiamiento gracias al aporte de suscriptores para dar cobertura independiente a los estragos que causó el huracán Matthew que arrasó Guantánamo en 2016. Justo cuando íbamos regresando, el primer día de reportaje, ya la seguridad del Estado en Guantánamo nos detuvo en la casa donde estábamos alquilados. Además de pasar por interrogatorios, de habernos acusado de absolutamente todo, nos expulsaron de la provincia. O sea, a nosotros nos expulsaron de una provincia en nuestro propio país y nos dijeron de que no podíamos regresar. Ya antes de asumir el mando de Cuba, el actual presidente definía su política con estos medios. Le vamos a cerrar la plataforma digital y que se arme el escándalo que se quiera armar,
Que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura. Hacer periodismo alternativo al partido en Cuba es ilegal. El año pasado se prohibió que cualquier periodista que no estuviera bajo el amparo de medios oficiales ejerciera el periodismo. El gobierno busca negar la opción a que los cubanos tengan alternativas a los diarios, radios y televisoras oficiales. Cuba vive una realidad paralela que no tiene nada que ver en la vida cotidiana con lo que está sucediendo ni en el noticiero, ni en las mesas redondas, ni en las reuniones de la Asamblea Nacional, ni en los discursos de la presidencia. Nuestra realidad es otra. El pasado 18 de noviembre, miembros del autodenominado Movimiento San Isidro iniciaron una nueva provocación basada en una supuesta huelga de privación de comida y de agua para exigir la liberación de un integrante de este grupo. Buenas noches. Es la policía, por favor. Al 10º día de huelga, la seguridad del Estado irrumpe en la sede del colectivo San Isidro con la excusa de un eventual brote de COVID. Los huelguistas alcanzan a transmitir en vivo antes de ser retenidos. ¿Van a romper? El arresto del movimiento San Isidro detona la inédita protesta de los artistas frente al Ministerio de Cultura. Lo que ha ocurrido hoy es histórico en este país. La represión de estos movimientos, el COVID y la crisis económica desatarán en unos meses el estallido del pueblo cubano.